El pasaje que contemplaremos será Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Toma tu Biblia y ten abierto el pasaje que meditaremos, para que puedas leerlo una y otra vez. Escucharás el pasaje 3 veces. Comenzaremos leyéndolo, luego haremos una breve contextualización para después volver a la escritura. Después escucharás una voz que te invitará a estar ahí, a sentirte en el lugar donde ocurrió, juntos con Jesús. Y después, por un periodo más o menos largo, solo escucharás la música. Ese momento es para que sigas contemplando el pasaje en oración. Puedas leerlo cuantas veces quieras. Trata de hacer silencio interior en este transcurso. Evita redactar y hacer otra cosa. Solo dedícate a escuchar y contemplar. Luego podremos escribir y haremos un discernimiento sobre este momento de oración. Y si te distraes, vuelve con tranquilidad una y otra vez al pasaje. Se leerá una tercera vez y finalmente se te propondrán algunas preguntas para profundizar en tu oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. San Espíritu de Dios, ven a mi corazón en este momento de oración y habita en mí. Mira que soy pobre y no sé rezar. Enséñame, Santo Espíritu. Concédeme el don de estar abierto a tus mociones y dejarte actuar en mi vida. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. El pasaje que acabamos de escuchar es el regreso de Jesús a Nazaret luego de uno de sus viajes apostólicos seguidos por sus discípulos. El Señor Jesús regresa a su pueblo donde había crecido y seguramente pasado gran parte de su vida. Probablemente muchas de las personas de ese lugar lo conocían y habían interactuado con él durante gran parte de su vida terrenal. Es en ese contexto de familiaridad donde Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y hace una de las cosas que mejor sabe hacer: enseñar. El pasaje nos narra que las enseñanzas de Jesús producen dos experiencias en sus oyentes: asombro en primer lugar y luego escándalo. Sus compatriotas se maravillan de lo que enseña y luego, al reconocerlo como el carpintero o el hijo de María, dudan de la veracidad de estas palabras. Es como si el hecho de reconocerlo como Jesús, al que habían conocido en otra faceta, invalidara sus palabras y autoridad. Podríamos intentar explicar este fenómeno de desconfianza de varias maneras. De pronto envidiaban a uno que había salido de su mismo pueblo, o tal vez
Esperaban que esto se los enseñara un extranjero o un gran maestro. Pero el pasaje nos da una clave de lectura sencilla, pero profunda para esta situación: la falta de fe que encontró en Nazaret. Probablemente el tener los ojos cerrados por la falta de fe hizo que los oyentes del Señor no lograran ver más allá de ese simple compatriota que les hablaba. Los hizo quedarse en lo superficial, en lo externo. Jesús expresa esta contradicción con esta sentencia que ha pasado incluso a ser parte de nuestro lenguaje cotidiano: nadie es profeta en su tierra. Preguntémonos entonces, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Soy capaz de reconocer a los profetas que el Señor pone en mi vida? En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Es el regreso de un viaje, el regreso a casa. Entro junto a Jesús y sus discípulos al pequeño pueblo de Nazaret y los sigo camino a la sinagoga. Veo cómo Jesús saluda a sus conocidos por el camino y me conmueve la naturalidad de esta escena. Verdaderamente es uno de nosotros. Tiene vecinos, conocidos, incluso una madre. Entro con él en la sinagoga y el ambiente se llena de expectación. Todo se pone en silencio. Y todos los presentes esperan las enseñanzas de Jesús, que comienza a hablar con esa profundidad que ya le he escuchado antes. Veo miradas de asombro, otras de paz, pero poco a poco el silencio comienza a romperse y escucho murmullos y preguntas entre la gente. ¿Quién es este? ¿Acaso no es el carpintero, el hijo de María? Jesús calla y logro ver a lo lejos el dolor en su mirada al constatar que sus compatriotas dudan de él, que no le creen y se escandalizan. Después de un rato en silencio, pronuncia estas duras palabras. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Me quedo esperando, y lo veo salir entristecido de la sinagoga por la falta de fe en quienes lo siguen, y me pregunto, ¿cómo está mi fe?
En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. ¿Cómo descubro que está mi fe en estos momentos de mi vida? Como nos dice el pasaje, el Señor le habló a sus cercanos, a sus parientes. ¿Cómo es mi relación con mis seres queridos? ¿Estoy abierto a que Dios me hable a través de ellos? Termina este momento de oración pidiendo a Dios que te regale cada día más el don de la fe y te permita estar abierto a sus iniciativas a través de los demás. ¿Qué palabras se pueden poner para hablar de un amor tan real? ¿Qué canciones podrán abarcar lo que quiero expresar? Que no existe un amor más fiel, que eres solo ternura.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.